Mi mamá no podía entender cómo terminé siendo la primera en quedar embarazada y dar a la familia su primer nieto, en lugar de su hija adorada, a quien siempre trató mejor. En mi baby shower, intentó arruinarlo trayendo a mi ex para que dijera algo hiriente, pero lo que él dijo hizo que ella se fuera llorando. Mi relación con mi mamá, quien llamo Jackie, es extraña. Se esperaría que la llamara mamá, como la mayoría de los niños, pero ella siempre ha insistido en que ni Lie, mi media hermana, ni yo la tratemos de esa manera. Supongo que en su mente, mamá suena como un título para alguien mayor, y ella nunca ha sido capaz de verse de esa forma. Nos ha dicho más de una vez que se siente demasiado joven para ser llamada madre, como si ese título la fuera a agobiar. Así que siempre ha sido Jackie, como si fuéramos vecinas o amigas, en lugar de sus hijas. Jackie estaba en la secundaria cuando quedó embarazada de mí, y el embarazo no fue algo que ni ella ni mi padre biológico, Avery, hubieran planeado. De hecho, ella siempre se refiere a él como un accidente, una palabra que ha pesado mucho en mí a lo largo de los años, me dé cuenta de ello o no. Jackie y mi papá eran novios en la secundaria, pero eran jóvenes, imprudentes y no pensaban en las consecuencias cuando terminaron en esta situación. Cuando mi papá se enteró de que Jackie estaba embarazada, dejó claro que no estaba interesado en ser su pareja. Aceptó proporcionar manutención infantil y estar allí para mí, pero ahí terminaba su involucramiento. No iba a jugar a la casita con ella ni a continuar su relación. Esto devastó a Jackie, aunque no siempre lo admite. Ella tenía expectativas, aunque ingenuas, de lo que su relación podría ser, y tal vez, en algún pequeño rincón, creyó que tener un bebé haría que las cosas se volvieran más serias entre ellos. Pero mi papá no lo veía de esa manera, y la realidad de eso la destrozó. Cuando nací, las cosas entre Jackie y mi papá no mejoraron. De hecho, si algo, empeoraron. Jackie no podía dejar ir el rencor que sentía hacia él, y eso se notaba cada vez que él venía. Mi papá venía a recogerme para las visitas o simplemente pasaba a pasar tiempo conmigo, pero en lugar de mantener las cosas en paz, Jackie casi siempre buscaba una pelea con él. Parecía buscar razones para discutir, incluso cuando no había nada de qué discutir. Lo atacaba, a veces por cosas pequeñas y otras veces por problemas más grandes, centrados principalmente en su enojo porque él no quería estar con ella. Yo era demasiado pequeña para entender lo que realmente estaba sucediendo en ese momento, así que no cuestionaba cuando hablaba mal de mi papá. Jackie decía cosas como él no te ama lo suficiente como para casarse conmigo o los padres deben cuidar a sus familias, y tu papá es un vago. Cuando era niña, no tenía la capacidad de procesar lo que realmente decía, pero a medida que crecí, comencé a ver las cosas de manera diferente. Empecé a darme cuenta de que mi papá no era el villano que Jackie decía que era. De hecho, era todo lo contrario. Él era constante. Me visitaba todos los fines de semana sin falta, siempre a tiempo y siempre con ganas de pasar tiempo conmigo. Nunca faltó a un pago de manutención, y podía sentir que realmente le gustaba estar conmigo. Podía sentir que le importaba, aunque él y Jackie no tuvieran una buena relación. Cuanto más crecía, más entendía que mi papá estaba haciendo todo lo posible para ser un buen padre a pesar de las circunstancias. No era perfecto, pero ciertamente no era el vago que Jackie decía que era. Estaba allí para mí, y eso era lo que más importaba. Cuando tenía 6 años, Jackie conoció a Mike, el hombre con el que se casaría y a quien ahora llama el amor de su vida. Fue algo surrealista verla con él, ver lo diferente que podía ser. Mike es un buen tipo, realmente relajado, y desde el principio aceptó que yo formara parte de su vida sin dudarlo. Siempre me ha tratado como a su propia hija, lo cual ha significado mucho para mí, especialmente considerando lo complicada que siempre ha sido mi relación con Jackie. Mike nunca fue el problema. Era estable, amable y se esforzaba por estar ahí para mí de maneras en las que Jackie a menudo no lo hacía. Poco después de casarse, Jackie quedó embarazada de nuevo, esta vez de mi media hermana Lie. Cuando Lie nació, me sentí emocionada. La amé desde el principio, y con el paso de los años, nos hemos vuelto increíblemente cercanas. Ella es mi mejor amiga, y haría cualquier cosa por ella. Pero, por más que adore a Lie, no puedo negar que el trato de Jackie hacia nosotras siempre ha sido dolorosamente desigual. Desde que Lie nació, era evidente que ella era la favorita de Jackie.
Jackie colmaba a Lie de amor y atención de una manera que yo nunca experimenté. Las observaba juntas. Jackie se iluminaba cuando estaba con Lie, la mimaba, le compraba vestidos bonitos con zapatos a juego, se aseguraba de que tuviera todos los juguetes o cosas que deseaba. Lie era, y sigue siendo, la niña de los ojos de Jackie. Mientras tanto, yo me sentía como una idea secundaria. Jackie era distante, casi fría conmigo. Casi nunca pasaba tiempo conmigo, y cuando lo hacía, había una tensión subyacente, como si mi sola presencia la molestara. Por supuesto, eso me hacía sentir celosa. ¿Cómo no iba a ser así? Veía como mi hermana recibía todo el amor y la atención que yo anhelaba de Jackie, y eso me dolía. No es que no intentara ganar el afecto de Jackie. Lo hice. Pero mis peticiones por cosas, ya fuera algo tan simple como un vestido nuevo o un juguete que me gustara, usualmente eran ignoradas o desestimadas. A veces, en lugar de darme algo nuevo, me daba cosas viejas de mi prima y me decía que no necesitaba nada nuevo de todos modos, que debía dejar de gastar dinero innecesario. Es difícil poner en palabras cuánto puede doler ese tipo de favoritismo. No se trata solo de las cosas materiales, sino de la distancia emocional, de la forma en que Jackie parecía reservar todo su cariño y afecto para Lie, dejándome a mí como una extraña en mi propia familia. Y aunque quiero mucho a Lie con todo mi corazón, mentiría si dijera que no me dolía ver cómo mi propia madre la trataba de manera tan diferente, como si Lie fuera su única hija. Cada año, cuando llegaba el cumpleaños de Lie, era un gran evento, celebrado con un nivel de extravagancia que dejaba claro cuánto la adoraba Jackie. Las fiestas siempre estaban llenas de decoraciones, regalos y una multitud emocionada de familiares y amigos. Había globos, pastel y un montón de alboroto alrededor de Lie. Se notaba que Jackie ponía todo su corazón para hacer esos días especiales. Era el tipo de cumpleaños que todos los niños sueñan tener. En contraste, mi cumpleaños siempre se sentía como una idea secundaria. Nunca se me permitió invitar amigos para una fiesta, ni una sola vez. Algunos años, lo máximo que celebrábamos era que Jackie pidiera una pizza, y eso era todo. Sin pastel, sin decoraciones, sin emoción, solo una entrega de pizza, y el día pasaba sin mucha atención. Recuerdo lo mucho que dolía ver la clara diferencia entre cómo Jackie celebraba los cumpleaños de Lie y cómo el mío apenas era reconocido. Sentía que era otro recordatorio de que no era tan importante para ella, de que no merecía el mismo amor ni esfuerzo. Cuando fui creciendo y empecé a señalarle a Jackie lo injusto que era todo esto, ella no intentaba explicarse ni hacer las cosas bien. En lugar de eso, me respondía de manera fría con algo como ve a llorar sobre eso con tu papá, como si él fuera de alguna manera responsable de la forma en que ella me trataba. Decía cosas como todo esto es culpa de él, echándole la culpa a mi papá, como si su favoritismo tuviera algo que ver con las acciones de él. Era su forma de desviar el tema, negándose a reconocer el daño que me estaba causando. Mi papá, por su parte, siempre intentó compensarlo de alguna manera. Sabía lo importantes que eran los cumpleaños para mí, lo especiales que deberían sentirse, y nunca falló en ser el primero en llamarme para desearme un feliz cumpleaños justo a la medianoche. Me compraba regalos y trataba de hacer que el día se sintiera especial, aunque no fuera lo mismo que tener una gran celebración. También notaba cómo Jackie me trataba de manera diferente, y eso lo molestaba. Recuerdo un par de veces en que intentó hablar con Jackie sobre eso. No lo hacía de manera confrontacional, solo quería entender por qué no podía tratarnos a las dos con el mismo cariño y cuidado. Pero esas conversaciones nunca salían bien. En lugar de escuchar, Jackie estallaba, y rápidamente se convertía en una pelea a gritos. Le decía que guardara sus opiniones para sí mismo, que no tenía derecho a opinar sobre cómo ella criaba a Lie porque estaba casada con el papá de Lie, no con él. Dejaba claro que, en su opinión, el hecho de que Mac fuera el papá de Lie le daba permiso para tratarla mejor. Era como si la participación de mi papá en mi vida me descalificara automáticamente para recibir el mismo nivel de amor o atención. Eso dolió más que nada. Sentía que me estaban castigando por algo que ni siquiera era mi culpa. Cuando me fui a la universidad, se hizo aún más evidente lo poco que mi presencia realmente significaba para Jackie. Si acaso, creo que ella se sintió aliviada de finalmente tenerme fuera de la casa. Lo notaba en la forma en que actuaba como si una carga se hubiera levantado de sus hombros.
Casi nunca me llamaba, y sus visitas eran prácticamente inexistentes. Las pocas veces que tenía noticias de ella, sentía más como una obligación de su parte que un verdadero deseo de saber cómo estaba. Irónicamente, Mike, Lee y mi papá hicieron mucho más esfuerzo para mantenerse conectados conmigo que Jackie jamás hizo. Me visitaban más a menudo, se aseguraban de cómo me estaba adaptando a la vida universitaria y de que no me sintiera sola. Fue reconfortante, pero también dolió ver lo poco que a mi propia madre parecía importarle. La falta de amor y atención de Jackie me dolió profundamente, pero traté de no concentrarme demasiado en ello. Seguí esperando que, con el tiempo, el problema que ella tenía conmigo y mi papá se desvaneciera y pudiéramos tener una relación normal. Fue durante mi último año de universidad cuando conocí a Ian, mi exnovio. Mi relación con él se hizo seria bastante rápido, y por un tiempo, las cosas entre nosotros fueron geniales. Él me apoyaba y me hacía sentir vista, algo que no experimentaba a menudo con mi propia familia, especialmente con Jackie. Cuando me gradué de la universidad, fue un momento muy importante para mí. Mi papá, mi padrastro, Lee e incluso Jackie vinieron a celebrarlo conmigo, pero para ser sincera, Mac tuvo que convencer a Jackie de venir. Sabía que no se habría presentado si no fuera por su insistencia. Aún así, significó mucho que todos estuvieran allí en un día tan importante. Ese día, Jackie conoció a Ian por primera vez, y para mi sorpresa, parecía casi cautivada por él. Al principio no le di mucha importancia, pero luego empezó a hacer comentarios extraños, como que no podía creer que alguien tan guapo como Ian estuviera con alguien como yo. La primera vez que lo dijo, traté de restarle importancia. Después de todo, ya me había acostumbrado a que Jackie hiciera comentarios insensibles que eran más hirientes de lo que probablemente ella se daba cuenta. O tal vez sí lo sabía, no estoy segura. De cualquier forma, lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que no valía la pena confrontarla, pero luego lo hizo de nuevo. Cuando estábamos almorzando juntos después de mi ceremonia de graduación, justo ahí, frente a Ian y al resto de la familia, mi madre hizo otro comentario similar. Esta vez insinuó que no era lo suficientemente atractiva para estar con él, bromeando que quizás era su caso de caridad. No solo fue hiriente, sino que también fue humillante, especialmente porque lo dijo frente a Ian. Sentí como la vergüenza crecía dentro de mí, y esta vez no iba a dejarlo pasar. Me giré hacia ella lo más calmada que pude y le dije que la forma en que estaba hablando sobre mí y mi novio era inquietante, y que yo era más que solo mi apariencia. Quería que entendiera lo inapropiado e incómodo que eran sus comentarios, no solo para mí, sino para todos en la mesa. Ian también se sintió avergonzado por sus comentarios. Incluso mi papá, que usualmente trataba de evitar confrontaciones con Jackie, estaba claramente molesto. Le lanzó algunas miradas de advertencia, probablemente con la esperanza de que captara el mensaje y dejara de hacer comentarios antes de que la situación escalara. Podía ver que no quería armar una escena delante de Ian, pero estaba tan molesto como yo. No fue solo un comentario pequeño y sin pensar. Era otro ejemplo de cómo siempre encontraba maneras de menospreciarme, incluso en uno de los momentos más importantes de mi vida. Después de ese día de graduación, aparentemente mi madre e Ian se hicieron amigos en Facebook, lo que me tomó por sorpresa. Ian me contó que ella le había enviado una solicitud de amistad, y me preguntó si estaba bien que la aceptara. No quería hacer un gran escándalo por ello, así que le dije que dependía de él. Él aceptó su solicitud solo para ser educado, porque sabía, al igual que yo, que si no lo hacía, ella sacaría el tema enfrente de todos la próxima vez que lo viera. Me pareció extraño que mi mamá, quien apenas había mostrado interés en mi vida mientras estaba en la universidad, de repente quisiera mantenerse conectada con mi novio en las redes sociales. Durante los 3 años que Ian y yo estuvimos juntos, mi madre mantuvo una relación educada, aunque distante, con él. De vez en cuando, lo saludaba, dejaba algún comentario en sus publicaciones o le enviaba mensajes breves en Facebook. No era algo abiertamente sospechoso, pero siempre había una familiaridad inquietante entre ellos. Jackie nunca me dio ese tipo de atención, pero con Ian parecía más interesada. Durante mi relación con Ian, él me señaló 1 o 2 veces que sentía que mi mamá estaba celosa de mí y de mi vida. Comenzó a señalarme todas las pequeñas formas en que Jackie actuaba a mi alrededor que parecían demostrar que estaba en algún tipo de competencia conmigo.
Ya fuera la forma en que me menospreciaba, su tendencia a ignorar mis logros o incluso su extraña fijación en mis relaciones, me dejó desconcertada. ¿Celosa de mí? Nunca se me había pasado por la cabeza, y siempre había atribuido su comportamiento a una hostilidad general o problemas no resueltos con mi papá. Pero Ian insistía. Él podía verlo desde afuera, la manera en que ella me socavaba sutilmente y como parecía casi molesta ante la idea de que yo fuera feliz con alguien o exitosa en mi carrera. Al principio, me resistí a la idea. Era difícil aceptar que mi propia madre pudiera sentir algo como celos hacia mí, pero cuanto más Ian lo mencionaba, más empecé a notar los patrones yo misma. Ya fuera sobre mi apariencia, mis relaciones o incluso mis logros, Jackie siempre encontraba una manera de hacerme sentir más pequeña. Y cuando lo vi desde la perspectiva de que quizás, solo quizás, ella sentía celos, todo empezó a tener sentido. Después de esa realización, comencé a ser más cautelosa con Jackie. Me encontré protegiendo mis emociones con más cuidado, no dejando que sus comentarios me afectaran tanto. No estaba segura de qué hacer con el hecho de que mi propia madre pudiera estar celosa de mí, pero definitivamente cambió la forma en que interactuaba con ella. Ya no podía ver su comportamiento de la misma manera. Lo que antes sentía como indiferencia o frialdad ahora me parecía un retorcido sentido de competencia, y ese pensamiento, más que cualquier otro, me hizo distanciarme emocionalmente de ella aún más. Ian y yo rompimos después de 3 años de relación. Nuestra ruptura fue bastante amistosa. Ambos sabíamos que, aunque nos importábamos el uno al otro, nuestras vidas iban en direcciones diferentes, y era momento de separarnos. Prometimos seguir siendo amigos, mantenernos en contacto, pero, como suele suceder, la vida se interpuso. Yo me ocupé de mi vida y Ian hizo lo mismo. Pronto, perdimos el contacto por completo, y ese capítulo de mi vida se cerró silenciosamente. Luego, hace 2 años, conocí a Phil y todo cambió. Él era, y sigue siendo, todo lo que siempre había querido en una pareja. Phil es amable y considerado, y me hace sentir valorada de maneras que nunca antes había experimentado. Con él, las cosas se sentían bien. Hablamos abiertamente sobre nuestros sueños y nuestro futuro, y por primera vez comencé a ver un camino real hacia la vida que siempre había querido, una vida llena de amor, estabilidad, eventualmente, una familia. Estoy realmente feliz con él, algo que no doy por sentado. Este año, descubrimos que estaba embarazada. No era algo que hubiéramos planeado de inmediato, pero tampoco fue una sorpresa desagradable. Phil y yo siempre habíamos soñado con formar una familia, y aunque el momento fue inesperado, la emoción era real. Estábamos encantados y comenzamos a planificar de inmediato esta nueva etapa en nuestras vidas. Lo primero que hicimos fue casarnos. Fue una ceremonia pequeña e íntima, solo con amigos cercanos y la familia. Lie, por supuesto, fue mi dama de honor. Tenerla a mi lado ese día significó el mundo para mí. Jackie, mi madre, asistió a la boda, pero durante toda la ceremonia sentí su desaprobación, aunque no estaba del todo segura de por qué. Se veía frustrada, como si algo del evento la molestara. Más tarde, cuando tuvimos un momento a solas, finalmente dejó salir lo que sentía. Me dijo, bastante directamente, que nunca quiso que me casara con alguien como Phil. En su mente, estaba cometiendo algún tipo de error al estar con él, y luego me contó que en realidad esperaba que volviera con mi exnovio, Ian. No pude evitar reírme cuando lo dijo. Era una sugerencia tan absurda, tan desconectada de la realidad de mi vida actual. Pensé que tal vez había bebido demasiado en la boda y estaba hablando tonterías. La idea de que todavía estuviera pensando en mi ex, cuando yo había seguido adelante y encontrado la felicidad con Phil, era casi risible. Traté de ignorar sus comentarios, como he aprendido a hacer a lo largo de los años, pero en el fondo, me molestaba que incluso en uno de los días más felices de mi vida, mi boda, Jackie no pudiera simplemente alegrarse por mí. En su lugar, encontró una manera de criticarme y hacerme sentir como si no estuviera cumpliendo con sus expectativas. Pero esta vez, afortunadamente, tenía otras cosas en mi vida en las que concentrar mi energía. Tenía a Phil a mi lado, un bebé en camino, y por una vez, decidí enfocarme en el amor y la alegría en mi vida en lugar de la negatividad de Jackie. Después de casarnos,
Phil y yo decidimos esperar hasta después de la boda para anunciar la gran noticia. Estaba embarazada. Ambos sentimos que era lo correcto compartir esta noticia solo después de la boda para que nadie pudiera cuestionarnos. Mi papá, Lie y Mac estaban encantados cuando se los contamos. Estaban genuinamente felices por mí, y su alegría hizo que ese momento fuera aún más especial. Pero, como era de esperar, Jackie, mi mamá, tuvo que lanzar su propio comentario negativo, como si no pudiera dejarme disfrutar de esa felicidad sin un comentario agrio. Comenzó cuestionando si estaba segura de querer tener un hijo, haciendo comentarios sobre cómo podría arrepentirme de haberme precipitado en la maternidad sin antes disfrutar unos años de la vida de casada con Phil. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí que estaba proyectando sus propios arrepentimientos o problemas no resueltos sobre mí. No podía creer que, incluso en este momento de alegría, no pudiera apoyarme sin hacerme dudar de mí misma. Pero esta vez, no dejé que sus palabras pasaran desapercibidas. Estaba a punto de convertirme en madre, y la idea de que tratara de menospreciar o eclipsar mi felicidad, y peor aún, potencialmente hacer lo mismo con mi hijo, me hizo plantarme de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Le recordé tranquilamente que yo no era ella, y que nunca me arrepentiría de tener un hijo con el hombre que amo. Dejé en claro que, sin importar el momento, no tenía ninguna duda sobre convertirme en madre. Durante mucho tiempo, la dejé caminar sobre mí, criticando mis decisiones y haciéndome sentir pequeña, pero esta vez fue diferente. No iba a permitir que me manipulara o me subestimara más, especialmente cuando se trataba de mi familia. Fue entonces cuando Jackie reveló sus verdaderos sentimientos. Dijo que no podía creer que yo, la hija a la que siempre había tratado como segunda, fuera la primera en quedar embarazada y darle a la familia su primer nieto, y que siempre había esperado que Lie fuera la ganadora. Como si eso no fuera suficiente, luego justificó que no estaba lista para ser abuela tan pronto y me acusó de intentar arruinar su reputación en su círculo social al tener un bebé tan pronto después de casarme. Escucharla decir eso fue como una bofetada en la cara. No solo me insultó directamente, sino que ahora mi embarazo, mi alegría, de alguna manera era una molestia para su imagen. Fue una muestra sorprendente de egoísmo, incluso para Jackie. No le preocupaba mi futuro como madre, solo le preocupaba cómo se vería frente a sus amigos. En ese momento, tuve suficiente. Le dije con firmeza que, si realmente sentía eso, no tendría ningún papel en la vida de mi hijo. Le dije que si su reputación era más importante que ser una madre y abuela solidaria, entonces estaba oficialmente excluida de la vida de mi hijo, y que no tendría más contacto con ella. La conversación rápidamente se convirtió en una gran discusión, con emociones a flor de piel por ambas partes, pero le pedí que se fuera. Desde entonces, Jackie ha estado enviándome múltiples mensajes, tratando de hacerme sentir culpable por mi arrebato. Dice que solo quería ser sincera sobre cómo se sentía y me ha acusado de ser demasiado sensible debido a mis hormonas del embarazo. Ella cree que, como mi madre, tiene todo el derecho de expresar su opinión sobre mi rápido matrimonio y embarazo. Me pregunto si debería simplemente cortar a Jackie de mi vida después de la forma en que me ha tratado. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Al final, Jackie no tuvo más remedio que retroceder. Lie y Mac aparentemente la confrontaron por ser insensible conmigo y le pidieron que dejara de insistir en el tema. Parece que, por primera vez, Jackie se dio cuenta de que yo hablaba en serio sobre cortar la relación y entendió que no toleraría más su toxicidad, especialmente cuando se trataba de mi hijo. Ella se disculpó a regañadientes, prometiendo no ser tan negativa sobre mi embarazo o mi matrimonio. Actualización 2. Bueno, prepárense porque tengo una actualización que jamás habría imaginado. Hace 3 días, Lie organizó un hermoso baby shower para mí. Todo estuvo perfecto, tal como lo había imaginado. Jackie, por supuesto, estaba presente, aunque parecía inusualmente nerviosa ese día. Noté que no dejaba de mirar hacia la puerta, como si esperara a algo o a alguien. En el momento en que sonó el timbre, todo cambió. Jackie prácticamente saltó del sofá y anunció a la sala que tenía una sorpresa para todos. No tenía idea de qué esperar. Pensé que podría ser algo pequeño, tal vez un regalo o un invitado inesperado, pero nunca habría podido predecir lo que sucedería después. Para mi completa sorpresa, era Ian, mi exnovio.
Estaba visiblemente incómodo, claramente fuera de lugar, mientras mi mamá lo arrastraba al salón, exhibiéndolo ante todos como si fuera un espectáculo extraño. Estaba completamente confundida. Este era mi baby shower, mi día especial, y aquí estaba mi ex frente a mí. No entendía qué estaba pasando. Fue entonces cuando mi mamá me contó que había hablado con Ian durante semanas y lo había convencido de que finalmente se presentara y me diera una segunda oportunidad. Me miró y dijo que sabía que yo me conformaba con menos estando con Phil, pero que ya no tenía que preocuparme porque Ian estaba allí para mí. Basta decir que mis invitados estaban horrorizados, intercambiando miradas de sorpresa después de escuchar lo que había dicho mi mamá. Yo no dejaba de mirar a mi mamá y a Ian, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Ian, luciendo tanto avergonzado como arrepentido, comenzó a hablar. Primero se disculpó por interrumpir el baby shower y me dijo que nunca quiso estar allí, lo cual solo aumentó la confusión en mi mente. Luego continuó explicando cómo mi mamá lo había acosado en Facebook, enviándole mensajes incansablemente, pidiéndole que profesara su amor eterno por mí. Estaba convencida de que Ian y yo estábamos destinados a estar juntos y que yo estaba cometiendo un error terrible al tener un bebé con Phil. Mi mamá, en su estado delirante, le había dicho que yo estaba desperdiciando mi vida convirtiéndome en madre tan joven y que quería que él me sacara de esa situación. Todo era tan absurdo que apenas podía creer lo que estaba escuchando. Ian explicó que no tenía intención de reavivar nada entre nosotros, pero sentía que era necesario venir a decirme cara a cara lo vil que se había comportado mi madre a mis espaldas. Estaba allí para exponer el comportamiento manipulador de mi mamá. Mientras hablaba, sentía como la tensión en la sala aumentaba. Todos miraban a mi mamá, cuya cara se había puesto completamente roja de vergüenza. Claramente nunca esperó que él hablara de ella de esa manera. Luego, Ian se volvió hacia Jackie y, con voz firme, le dijo que debía dejar de mandarle mensajes. Le dijo que necesitaba seguir adelante con su vida y que no tenía derecho a sabotear mi baby shower ni mi vida. Pude ver la ira y la humillación en el rostro de mi mamá, pero por primera vez, no tenía una respuesta lista ni una defensa. Ian continuó, diciéndole que siempre había sabido que ella sentía celos de mí y que estaba muy decepcionado de ver que no había cambiado, incluso después de todos estos años. Jackie permaneció allí, sin palabras, mientras el peso de sus acciones se hacía evidente para todos los presentes. Después de que Ian terminó, se volvió hacia mí y se disculpó nuevamente. Dijo que lamentaba la interrupción, pero sentía que era necesario revelar la verdad sobre el comportamiento de mi madre. Quería que viera el verdadero rostro de Jackie. Antes de irse, me entregó un pequeño regalo que había traído para mi bebé, lo cual fue muy amable de su parte. A pesar de la incomodidad de la situación, le agradecí por haber venido y por haber tenido el valor de contarme lo que estaba pasando. Sin su honestidad, no sé si alguna vez habría creído que mi mamá podría hacer algo así, tramando a mis espaldas, intentando sabotear los momentos más importantes de mi vida. Después de que Ian se fue, la sala quedó llena de un silencio incómodo, y todas las miradas se posaron en mi mamá, que parecía desear poder desaparecer. Estaba al borde de las lágrimas, abrumada por la humillación. Apenas podía creer lo que acababa de ocurrir. Mi propia madre había intentado socavarme de la manera más dolorosa imaginable. Ese momento consolidó todo lo que había sospechado durante mucho tiempo, que mi madre no solo era difícil o crítica, sino que estaba actuando activamente en mi contra, movida por sus propias inseguridades y celos. Desde entonces, tanto Lie como yo hemos tenido cero contacto con Jackie. El resto de la familia que también estuvo presente en mi baby shower ha corrido la voz, y ahora nadie quiere tener nada que ver con mi mamá. Mi papá ha amenazado a Jackie con mantenerse lo más lejos posible de mí. Todavía no puedo comprender hasta dónde llegó mi madre para intentar sabotear mi vida. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización, y para todos los que preguntan, nuestro bebé nació sano y está bien. Bill y yo estamos estupendos. Lie, mi papá y Mac nos han visitado varias veces, y todos nos reunimos con regularidad. Ninguno de nosotros tiene contacto con Jackie. Mac está actualmente separado de ella. Resulta que, después de que él se enterara y la enfrentara sobre todo, ella se negó a disculparse con ninguno de nosotros e intentó justificar su comportamiento. Finalmente, se dio cuenta de que si ella podía tratarme,
su propia hija, de una manera tan horrible, no había garantía de que no haría lo mismo con él o con cualquiera más a quien decía querer. Su egoísmo no tiene límites, y él entendió que estaba mejor sin ella.